Hola, esto es La Utilidad de lo Inútil y bueno, pues estamos como todos los jueves hasta ahorita, hasta no cambiar las reglas del juego. Hoy toca un tema bastante trivial, por decirlo eh, amorosamente. El lenguaje de la naturaleza y una simbología del universo, ¿no? Que se conecta con lo que la vida nos comunica todos los días, sin percibirlo inclusive, sin conocerlo o ignorándolo o como sea, pónganle el título que mejor prefieran. Les voy a leer el inicio de esta comunicación del día de hoy, lo que escribí y ahorita me presento nuevamente. Dice, me atrevo a cuestionarme si alguna de las personas alrededor de mí está viendo estas señales que estoy mirando yo. Me atrevo a cuestionarme si alguno de ustedes ve las estrellas como yo las miro. Me atrevo a cuestionarme si observan y encuentran esas casualidades del lenguaje universal, y si se las cuestionan, y si se preguntan, y si se dejan afectar por todo aquello que se venga a la mente, o por aquellas cosas que vemos, escuchamos, olemos, sentimos, percibimos. Me atrevo hoy a cuestionar las señales que la vida me da en las cosas que me inspiraron a crear algo. Me atrevo a pensar que lo que siento es una señal de algo, como quien al cruzar por la calle y encontrar de frente a alguien o algo desagradable, presiente que será mejor no pasar por allí. Me atrevo a pensar porque siento que la vida me habla. Me dice que todo lo que no es signo es señal de otra cosa. Y bueno, pues mi nombre es Orquídea, esto es La Utilidad de lo Inútil o de lo Inutilizado. Y hoy estamos desde la plataforma de Nosfer, productora pachuqueña. Les invito a que se den una vuelta por sus streaming de los sábados, que hacen en conjunto con Room 203. Y bueno, también quiero decirles que como todos los jueves y toda mi vida, el cuestionamiento es una pasión. Creo que si tengo que confesar una pasión en la vida es el cuestionarme las cosas, aunque a veces también es una trampa, pienso, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar del lenguaje de la vida y qué onda con todo aquello que nos ha llevado a ser lo que somos ahora mismo, qué onda con lo que nos comunica alrededor de nosotros sin que siquiera podamos nombrarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya saben que soy re preguntona y que constantemente me estoy interrogando cosas. Ya saben, igual que soy analítica, creo que ya lo han ido descubriendo a lo largo de La Utilidad de lo Inútil. Y bueno, vamos a hablar de esto porque por aquí lo tengo todo listo. Ok, porque pues la conclusión a la que llego constantemente es que forzosamente nos cuestionamos las cosas, ¿no? Es como somos el ser preguntón por excelencia. O sea, todo el tiempo estamos queriendo cuestionar las cosas, queriendo comprenderlas, atraparlas, representarlas, explicárselas a alguien más con la intención de comunicar lo que nosotros estamos sintiendo. Creo que Creo fervientemente que esa es como la situación de la búsqueda, ¿no? O una de las situaciones de la búsqueda. Entonces, en esta cuestión de explicarnos, preguntarnos y comprenderlo, pues creo que no logramos descifrar el absoluto, pero porque el absoluto es justamente algo que nos sobrepasa, ¿no? Justamente algo que va más allá de nuestro entendimiento humano y que es más profundo inclusive es más profundo que los sitios en donde buscamos las respuestas, ¿no? Entonces, pues con toda esta analogía que vamos a hacer hoy, espero que ustedes también puedan encontrar como la respuesta, porque digamos que esta respuesta es bien básica, ¿no? Y lo básico es complejo de asimilar porque no lo podemos comprender, ¿no? En el sentido mental, en el sentido intelectual, el querer explicarlo con palabras y darnos cuenta que sí comprendemos, pero pues no nos alcanza las palabras para explicarlo. Y como somos, que eso también es una parte importante, somos por naturaleza humana seres de lenguaje sonoro, ¿no? De lenguaje hablado. Entonces, la palabra nos pesa mucho y a raíz de eso, pues también viene esta confrontación con lo sutil, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno,
Quería tocar el tema un poco de las cosas casuales o causales que les llaman. ¿Qué cosa es la causalidad que en realidad nos atraviesa como un flechazo? Y en ese flechazo, es un flechazo porque es inesperado, ¿no? Porque está creando a través de una serie de conexiones, llamémosle indirectas, un impacto, sin siquiera estar como tan conscientes, les reitero, de esta conexión invisible que tenemos con lo que está afuera, ¿no? Con la coexistencia, es decir, yo y lo otro. Entonces les quiero leer algo que me pasó una Mibi, que dice, seguramente la casualidad es el cemento de la naturaleza. En cualquier caso, las palabras son el cemento de la vida social. Con palabras, las personas no solo se vinculan las unas con las otras y con el mundo, también en gran medida se configuran a sí mismas, a las otras personas y al mundo. Entonces, bueno, si la casualidad es el cemento de la naturaleza, y lo estamos comparando en este ejemplo con las palabras, es decir, la casualidad sería el lenguaje, según Goethe y Eckermann. La casualidad sería el lenguaje natural, ¿no? El lenguaje por excelencia de la naturaleza, que se confronta con las palabras y empieza esta riña humana de confrontación contra lo que queremos explicarnos, lo que buscamos comprender. Y bueno, ¿para qué les digo? Eso es toda una cosa. ¿Cómo la vamos a titular? Inutilizada, por supuesto, pero como oculta, misteriosa. Creo que esa es la palabra clave, el misterio. Entonces, bueno, vamos a pensar qué cosa es una señal. ¿Qué cosa nos está diciendo nuestro día a día? ¿Qué cosa nos está diciendo nuestra noche, nuestro amanecer? O sea, hay un montón de significados alrededor de nosotros, básicos, les reitero, que hemos decidido por razones evidentes, creo, evitarlas o pues dejarlas ahí, porque a lo mejor esta cuestión de la angustia existencial nos genera temor, ¿no? Yo pienso, no lo sé. Yo también soy muy existencial y creo que desde lo existencial y lo abierta que soy para explicar y para expresar lo que siento, también puedo decirles que me confunde mi propio pensamiento, ¿no? Porque decía un profesor hace muchos años, Noé Capistrán se llama, me dijo, Orquídea, tú tampoco eres tus pensamientos, así que relájate, ¿no? Entonces, al pensar esto de que yo no soy mis pensamientos, digo, bueno, ok, me libero, medito, suelto, silencio, no es tan sencillo para mí, que soy alguien de palabras, pero es útil. Entonces, bueno, ¿qué cosa es una señal? ¿Qué ondita con las señales? O sea, ¿realmente sí existen las señales o son una cuestión imaginativa o solamente es una cuestión de locos artistas y puritanos? No lo sé, ¿no? O sea, desde las matemáticas, y quiero decirles esto porque yo no soy matemático, pero afortunadamente las artes abarcan todas las áreas que quieras abarcar en una transdisciplina, digamos, para crear. Y afortunadamente las matemáticas, aun cuando yo desconozco muchas cosas, han sido fortuitas en las formas en las que me han llegado los mensajes matemáticos, digámoslo así, ¿no? Desde las matemáticas queremos hacer visible lo invisible y lo es, o sea, las matemáticas son tan puras que es real que podemos ver lo invisible en las matemáticas, ¿no? Y luego entonces nos confrontamos con otra serie de cuestiones terrenales que tienen que ver más con la física y la biología. Y bueno, en esa cuestión ya es donde nos cuatrapeamos porque las señales no son claras, son subjetivas, ¿no? Entonces, quería mencionarles esto porque hay un hombre, más bien hubo un hombre, Charles Peirce, que hablaba de que todo aquello que no es signo es señal de otra cosa. Entonces, eso es lo que dice la imagen que anda por ahí por mi Facebook, por el Facebook de la utilidad de lo inútil y por el Instagram. Que todo aquello que no es signo es señal de otra cosa. ¿Qué quiere decir? Vamos a analizarlo. Dice, primero Charles Peirce pues era un hombre que estaba interesado en cómo el hombre conocía la realidad o cómo el humano conoce la realidad. Cómo es que a través de una serie de códigos instauramos en nosotros la realidad. Es decir, estamos condicionados desde el mundo matérico para empezar
pero sobre todo estamos condicionados por la ideología. Y allí la locura de la semiótica, ¿no? De la cual Charles Peirce es padre de esta teoría, que es la teoría de los signos. Y bueno, la teoría de los signos es algo bastante interesante porque es prácticamente conocer cómo se conjugan los verbos, cómo se entrelazan los signos, cómo de alguna manera cada signo habla de otro signo y cada cosa es cosa en sí mismo. Se los voy a tratar de desmenuzar de la mejor forma, porque también es bastante enredado. Yo creo que nunca nos enseñaron filosofía de una manera útil, ¿no? Entonces, igual que las matemáticas, igual que la poesía, igual que la geografía u otras áreas, como no nos las enseñaron de manera útil, creo que han sido inservibles a lo largo de este tiempo de manera consciente, ¿no? Entonces, bueno, el signo decíamos que es una cosa en sí misma que está representada, digámoslo así, ¿no? La palabra representa cosas, las imágenes representan cosas, los movimientos representan cosas, los números representan cosas, son lenguajes finalmente, ¿no? Son signos de las cosas primeras, llamémosle así. Y las cosas primeras son estas que él de alguna manera aleja para llamarles como señales, ¿no? Es decir, no competen a la humanidad, sino competen al gran misterio que es la vida. Y vamos a tomar la palabra señal como un indicio y vamos a decir entonces que señal es lo que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. Es decir, y este es un ejemplo muy básico, no ha venido a comer, es señal de que tiene mucho trabajo, es señal de que no tiene hambre, es señal de que no quiere venir, etc., ¿no? Ya lo iremos relacionando en el mundo subjetivo de las circunstancias. Al final, las señales entonces son como avisos, por decirlo así, avisos de cosas básicas como que si tienes fiebre, pues es señal tal vez de que tengas una infección, que si tienes llanto, a lo mejor, bueno, más bien es señal de tristeza, que si tienes insomnio, pues es señal de otra cosa, etc., ¿no? Entonces, bueno, díganme si tienen dudas hasta acá, porque luego siento que me voy como hilo de media y no les permito aterrizar tampoco sus propias ideas, ¿no? Entonces, ustedes chisméenme por ahí. Si tienen dudas, comentarios, intenciones, quieren decir algo. Andrea dice, me estás remontando a mis clases de antropología simbólica con Charles Peirce. Pues es que la simbólica es sumamente importante para la comprensión de la vida. Filósofa Barqui. Constructos sociales. Sí, pero por eso no me quería meter con el signo, porque los constructos sociales son una cosa independiente de la que no vamos a hablar hoy. Solo son un punto de referencia para comprender la diferencia entre un signo y una señal, ¿no? Bueno. Ok, vamos a decir que las señales las hemos hecho como convencionales. ¿Y a qué me refiero con convencionales? Ya, pues si está nublado es porque va a llover, ¿no? Si el cielo está borregado es porque va a ser frío. Si llueve es señal de que va a crecer el pasto. O sea, los hemos hecho convencionales porque efectivamente son, hasta cierto punto, si pudiéramos ponerle títulos, pues son leyes o son repeticiones que nos indican que las cosas suceden de cierta manera, ¿no? Pero fíjense que ahora con el cambio climático, que nos toca vivir de alguna manera, hacernos responsables y asumir el pato que nadie más va a querer asumir si no lo hacemos nosotros. Acá, por ejemplo, en Hidalgo hay un lugar que se llama, creo que se llama La Vega, y no les ha llovido, ¿no? Y también en esta cuestión cercana a... Bueno, es que acá la carretera divide a Singilucan de otra comunidad que no recuerdo el nombre, pero en Singilucan, o sea, la separa una carretera, básicamente, y del lado de Singilucan tampoco ha llovido,
y del lado de enfrente sí llueve. Entonces, de repente esta confrontación como tan, pues no sé, tan radical, en cambio, natural, hace que empecemos a vislumbrar que sí efectivamente las señales de lo que está sucediendo ya están ahí, ¿no? Señal de que porque si antes llovía acá no llueve, pues hay que preguntarnos ese tipo de cosas, ¿no? Que al final simplemente son lecturas de la vida diaria, ¿no? O sea, la gente que puede leer el clima es porque se interesa en el clima. La gente que puede leer a los animales es porque se interesa en los animales. La gente que puede leer una imagen visual es porque se interesa en la imagen y en la música y así sucesivamente. Entonces, las señales van un poco más allá, ¿no? Sí pueden ser leyes, pero también hay mundos subjetivos que prácticamente tienen leyes que no podemos nombrar, ¿no? Cosas que se repiten, pero no sabemos exactamente porque no las hemos estudiado o porque no tenemos acceso a esa información o yo qué sé, que no se pueden en su totalidad explicar. Entonces, ¿nos escuchamos? Va, es que estamos checando porque esto del audio y de todas estas cosas del streaming, la verdad es que soy trucha en otras cosas, en estas no tanto. Entonces, bueno, ¿para qué me van a servir estas señales? Al final, esta es como la cosa que hacemos aquí en la utilidad de lo inútil. ¿Para qué me sirve lo que no he usado en mi vida, no? ¿Para qué me sirve lo inutilizado por mí? Me voy a abrigar, muchachos, perdón. Ya. Dice, ¿para qué nos sirve entonces reconocer este lenguaje? Pues resulta que a través de la simbología natural del mundo, nosotros podemos apreciar y reconocer la existencia. Sé que parece a veces como si ya lo supiéramos todo, pero es que no. Realmente todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros desconoce infinitamente 1000 cosas, ¿no? O sea, tan solo observar detenidamente una planta crecer, un pez vivir, un animal arrastrarse, no sé, etc., nos va a llevar a la apreciación de otras cosas que no nos habíamos percatado que estaban sucediendo alrededor. Yo en esta casa me he dado cuenta que vivo con varios seres, ¿no? O sea, los mosquitos que no se han ido y que no sé si es temporada, pero hay un montón de mosquito como de fruta. Las arañitas que de repente llegan a salir por aquí o por allá y que bueno, al final ese simbolismo de vida que tiene el simple hecho de enfrentar mi visión o confrontar mi existencia con un ser diminuto que decía, creo que era Castaneda, que decía, no soy más ni menos que un escarabajo, ¿no? En la confrontación que él tuvo en algún momento en uno de sus libros, lo comenta, con un escarabajo. Entonces, estas señales nos van a ayudar a comprender de forma no intelectual, sino intuitiva y tal vez intencional, si es que llegamos a lo más profundo, pienso, qué onda con nuestra existencia, ¿no? En esta confrontación. Entonces, también nos puede ayudar, por supuesto, a aprender a pensar. Y no es que no pensemos, todo el mundo pensamos, pero decía este amigo que les decía la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo, sí, todos pensamos, pero no todos utilizamos el plexo coronal, es decir, no todos nos conectamos en el pensamiento más profundo que tiene que ver con la voluntad y con la intención. Entonces, cuando tenemos disposición, podemos leer. Cuando no hay disposición, aunque quieras ahí, según hacerle, no va a suceder, porque no tienes disposición, no tienes apertura para poder interpretar las cosas, ¿no? Y luego también hay que dejar que sucedan, porque también eso de estar todo el tiempo ahí interpretando, aparte de que es cansado, tampoco tiene mucho propósito enloquecer, ¿no? No sé si les había dicho, pero yo no lo sé porque no lo he leído, pero hace como medio año, aquí en la esquina había un centro de yoga y está Cristal y Cristóbal, que son
chicos que dan ahí yoga y otra serie de cosas. Y entonces Cristóbal decía que había cuatro tipos de sabios según el, si no recuerdo mal, el Bhagavad Gita. ¿Qué decían? Los 4 tipos de sabios son, ojo, el sabio que se vuelve ateo, el sabio que se suicida, o se mata pues, el sabio que se vuelve loco y el sabio que encuentra a Dios. Entonces él me lo comentaba y tiene relación con esto, porque justamente al observar la existencia en sus formas más básicas, podemos encontrar esas respuestas y esas dudas también. Entonces depende hacia dónde te encamines tus dudas, creo que vas a llegar a esos canales que él mencionaba, ¿no? De reconocer algo o definitivamente rechazarlo, ¿no? Ay, ¿tienen algún comentario? Porque ya no... Hola a todos los que andan por aquí. Les mando un abracito. Así. Un abracito chido. Bueno, vamos a ver si tienen algún comentario o algo. No, ¿verdad? Más no. Bueno, entonces prácticamente el reconocer el lenguaje de la vida nos va a permitir educarnos a nosotros mismos frente a nuestro sentipensar. ¿Por qué? O somos muy emocionales o somos muy racionales, ¿no? El centro, digamos, de esos dos opuestos complementarios sería exactamente, pues sí soy racional, pero sí también soy emocional y puedo controlar o, por lo menos, busco la forma de hacer que se controlen estas dos partes del sentipensar, ¿no? Entonces, con ello se crea responsablemente, a través del lenguaje, algo que no puedo nombrar específicamente, pero que se da con la contemplación, con el silencio, con la meditación, con salir, con ir a un concierto, con vivir realmente los procesos que uno quiere vivir. Y bueno, todo esto entonces nos va a llevar a comunicar lo que realmente queremos comunicar, o por lo menos acercarnos a eso, ¿no? No digo que siempre lo logremos, pero es más probable si somos un poco más congruentes. Entonces, nos involucramos a través de los signos del lenguaje y a través de las señales del lenguaje natural con el mundo del misterio. Y aquí es donde viene lo más interesante. Hoy estaba viendo un documental que hablaba de los fractales. Entonces estaba súper chido, porque decía que los fractales son como la forma en la que se ha construido realmente la materia, como una serie de repeticiones que lleva a la construcción. Entonces, el orden, desde donde yo lo veo, es invisible para los ojos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esta confrontación con un bosque, por ejemplo, tú vas caminando por el bosque y el bosque es irregular. Sí se repite efectivamente, pero es irregular porque sale una rama por aquí, una rama por acá, por abajo, crece el pasto, se atraviesa, se cierran los caminos. Entonces digamos que crece en forma visible para nuestros ojos, de forma caótica, ¿no? Pero en las formas más profundas, eso es mentira. En las formas más profundas, digamos que crece de forma ordenada, en un ciclo de repetición, que si bien no es perfecto, porque inclusive fractal lo puso, ya les digo quién fue, porque tiene un nombre medio acá, Mandelbrot. Mandelbrot pone el nombre de fractal, y al hablar de fractal se refiere a la forma irregular de la vida que se repite tanto hasta el infinito. Pero él mismo dice que esa forma parece o es aparentemente regular, porque no la hemos podido como especie medir. No sabemos con exactitud si mide exactamente, bueno, sabemos que mide exactamente lo mismo, pero no sabemos exactamente si sus formas son completamente iguales, ¿no? Porque la imagen no ha podido, no nos ha dejado ver eso, ¿no? Entonces, bueno, les digo, un fractal es entonces, digamos, la forma irregular que se repite tanto hasta el infinito. ¿Para qué me va a servir a mí saber sobre fractales? Ok,
podríamos hablarlo con un matemático. Si conocen a alguien que estudió matemáticas o sabe matemáticas, presenten para que podamos hacer una utilidad de lo inútil que nos hable más a fondo desde su ser matemático, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de la repetición nos lleva a interpretar el lenguaje de la vida como una forma organizada de la vida, ¿no? Es decir, todo crece de forma organizada y se va como duplicando. Y en esa duplicación es simplemente el desdoblamiento del uno, por decirlo así. Creo que sí necesitamos un matemático. Pero bueno, si quieren ver un poquito más sobre los fractales, que es como una especie de dimensión oculta, pues pueden checar a Hokusai, Hokusai con K, que es, más bien fue un grabador de hace muchos años, japonés. Él tenía esta cuestión de la repetición en la naturaleza, en sus paisajes, ¿no? Él pintaba paisajes y repetía patrones. Entonces, las matemáticas y el arte no están nada lejos, al contrario, están junto con pegado, pero tenemos maneras distintas para comunicar lo que percibimos en la vida. Y bueno, Mandelbrot, vamos a entrar un poquito en quién era este señor, ¿no? Este era un matemático, me parece que era judío y luego se mudó a Estados Unidos porque logró entrar a IBM y IBM en ese momento estaba así llevándose a todo mundo que estuviera loquito, que fueran gente propositiva en cuanto a sus formas, porque yo creo que IBM sabía que iba a ser un negociazo. Estaba así adoptando rebeldes, creo, y adopta Mandelbrot, que fue un judío rechazado, digamos, en la Alemania, y entonces se viene para acá, de este lado del mundo, y él, a través de una N cantidad de algoritmos, que ahorita no recuerdo cuáles son, bueno, se da cuenta que cuando estos algoritmos los mete en un ordenador, el ordenador empieza a generar como patroncitos y estos patroncitos al juntarse generan una figura fractal. Entonces los números se convierten en imagen. Y cuando los números se convierten en imagen por Mandelbrot, pues genera visualmente un patrón que ya había encontrado numérico y que después pudo representar de forma visual. Y entonces estos patrones dentro de las matemáticas, según medio les escuché, tienen que ver con algo que se llama autosimilitud. Pero bueno, eso ya les digo, tendrá que venir acá un matemático. Pero bueno, nosotros los visuales les llamamos patrones, les llamamos módulos, les llamamos diseño, etc. Ahora, si realmente la matemática y la imagen están tan cerca, hay algo más interesante para los visuales que pueden reconocer con este tipo de Pixar. Uno de los cofundadores de Pixar, ahorita recuerdo su nombre. Bueno, este hombre lo que hizo fue colocar un triángulo en el ordenador y a partir de este triángulo, cuando la animación solamente estaba en 2D, generó 4 triángulos dentro de este triángulo y luego dentro de esos otros 4 generó 4 más y así sucesivamente, y lo que creó con eso fue el 3D. Entonces lo que quiere decir es que los fractales en repetición van sumando en cantidad y en esa cantidad va sumando en volumen. Está súper loco, o sea, yo la neta ya no puedo ahondar más porque no soy matemática, pero desde donde yo lo percibo, digo, claro, así crece una planta, así crece un feto, así crece todo en la vida, ¿no? En un desdoblamiento reproductivo, por decirlo así. Entonces, lo pueden investigar. Se llama Carpenter, pero no me acuerdo el nombre. Pero bueno, pónganle Carpenter Pixar y ahí les va a salir, ¿no? Ya lo podrán checar ustedes mismos. Y lo que propone Mandelbrot es que estos fractales se van a ver entonces reflejados en las nubes, reflejados en todo lo que nace en una montaña, etc. Se los voy a dejar de tarea. Ya vamos a tener tareas, no.
Se los voy a dejar de tarea para que le echen un ojito, neta, búsquenlo, está bien interesante, creo que es todo un misterio, pero que también, gracias a gente como Mandelbrot y a los matemáticos, hemos logrado por lo menos percibir que eso existe. Si bien no lo entendemos y tampoco lo sabemos usar o sí, no lo sé, bueno, no pasa nada, simplemente el que podamos ya identificarlo de alguna manera, pues ya es un alivio y aparte puede ser fuente de inspiración, la neta, ¿no? Entonces vamos a saltar al misterio porque justamente de esto también trata el lenguaje de la naturaleza. ¿Qué show con el misterio, no? O sea, ¿qué pasa con esta cuestión de observar la naturaleza, cuestionarla y no encontrar una respuesta? Es como, o sea, ya no quiero seguir preguntándome porque entonces me voy a agobiar, ¿no? Voy a entrar en un estado de angustia existencial porque no hay respuestas. Pues no, efectivamente no hay respuestas tan evidentes, o digamos son evidentes pero no son comprobables, no todas, ¿no? Y no de la manera en la que queremos comprobar constantemente. Entonces les voy a leer algo sobre el misterio que encontré en un librito que se llama El misterio de la existencia. Dice, ¿qué es misterio? Ahí les va, espérense. ¿Qué es misterio? Un misterio no es un problema. Todo problema es algo que yo encuentro ante mí. Es exterior, objetivo, reducible a conceptos, es medible y descriptible. Puede ser estudiado por la ciencia y sometido a la técnica. Por el contrario, el misterio lo encuentro en mí. Me envuelve, aunque no lo pueda entender por completo, lo conozco sin intermediarios, ni abstracciones. Trasciende toda técnica concebible y no puede ser objeto de conocimiento científico. Por ejemplo, un avión que tenga dificultades para aterrizar es un problema para los técnicos, pero en cambio es un misterio que involucra a los que viajan en ese avión. Es decir, lo están viviendo, están atravesando el misterio. Mientras que un problema es descriptible por medio de conceptos adecuados y palabras unívocas, un misterio solo puede ser expresado en lenguaje análogo, dando lugar a la paradoja, la metáfora y el mito. El misterio es lo que siempre y esencialmente trasciende al hombre. Por un lado le está abierto, por otro le está oculto. Entonces, el misterio es algo que se oculta de nosotros, pero está ahí y lo conocemos de alguna manera, ¿no? Alguna vez tomé una meditación, ya tiene un rato, y hablaban de la vacuidad y luego todo el mundo me decía que hablaba de lo mismo, pero yo no recuerdo haber hablado de eso. La verdad es que yo recuerdo simplemente como haber querido comprender a qué se refería la monja budista que nos daba meditación. Y de repente dije, a ver, ella decía que por debajo de todos nosotros tiene que existir primero el vacío, o podría existir el vacío. No es una obligación, sino es una posibilidad, ¿no? Y en esta posibilidad del vacío, lo primero que venía era como lo que subyace por debajo de todos nosotros para comprender la existencia, pero les reitero, pues no se trata de nombrarla, ¿no? Porque nombrarla es muy complejo, inclusive esta charla es compleja, ¿no? Yo esta semana estuve dándole vueltas a este tema, que me apasiona y me enloquece, pero me enloquece a veces también de que digo, ya basta, ¿no? Entonces, esta vacuidad, este vacío que Gawa, la monja, nombraba, me llevaba a mí a pensar y a reflexionar que sí sabemos precisamente qué cosa es la lluvia, en un ejemplo, pero que las palabras cuando la nombramos pues no significan realmente nada frente a lo que sentimos cuando la pensamos, ¿no? O la pensamos. Entonces, el lenguaje, digamos, de la naturaleza es como si estuviera arraigado a nuestra existencia, a nuestro ser físico, a nuestro ser espiritual. No lo sé, la neta tampoco me crean todo, pero la neta sí me quedo cuestionando y digo, creo que la clave está en lo que podemos percibir, sentir y luego entonces interpretar, ¿no? Entonces en esta interpretación pues hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Es así de simple, ¿no? Las cosas visibles las hemos manifestado matéricamente
Hay cosas matéricamente manifestadas que no manifestamos nosotros como humanos, que algo más lo creó. Y es ahí entonces donde existe esta cuestión del misterio. Y bueno, ¿por qué les hablo del misterio? Déjenme regreso. Ok. Ese misterio inexplicable en el que hoy quise ahondar, finalmente es la simbología, pienso, del universo. La simbología del universo, el simbolismo, la simbólica, como quieran llamarle, que finalmente nos dice que yo tengo aquí qué cosa es el simbolismo. Dice, el simbolismo añade un nuevo valor al objeto o una acción, sin atentar por ello contra sus valores propios e inmediatos o históricos. Entonces, quiero decir que el simbolismo va a poder hablarnos de la cosa, pero no es la cosa en sí misma. Sin embargo, no tendría por qué afectarla, ¿no? Porque es meramente una representación. Pero bueno, eso en caso de imágenes muy abstractas que simbolizan algo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de otros usos simbólicos como las palabras, como las pinturas, como los performances, pues son súper más subjetivos, son súper más determinantes en otras ocasiones. Entonces, el lenguaje simbólico del universo, digamos que es sutil a través del viaje. El otro día me habla mi hermana y me dice, me presenta así por Instagram a alguien, y era una chica que grababa los sonidos de la selva. Entonces ella vive en la selva y de pronto en la noche, un día después de lluvia, se dedica a grabar. Y deberían de escuchar el audio porque es muy fuerte, o sea, no es sutil, para nada sutil, se escucha una especie de caos ordenado, extraño, profundo. Le voy a preguntar a ella, a ver si ahorita, si andas por ahí, dinos cómo se llama. Hoy no, dice Marisu que se está cortando. ¿Se está cortando? No, ya no. Ah, bueno. Si andas por ahí, porfis, chisméanos. ¿Cómo se llama esta chica? O pásanos por aquí el audio para que lo puedan checar, el que me enviaste de esta chica que vive en la selva, que está bastante interesante. Y bastante... Yo creo que está fuerte, la verdad. Pero bueno, entonces este simbolismo solamente va a representar, digámoslo así, ¿no? Ok. Ok, la pregunta, una de las preguntas de los 64,000 pesos, me gusta esa analogía, es, bueno, si ya conocíamos de alguna manera el lenguaje, bueno, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento nos hemos extraviado del lenguaje de la naturaleza? Y yo tengo una teoría, la primera, para empezar, ¿no? Porque tengo muchas, que una de las cosas más graves son los zapatos. Otra de las cosas más graves es el cemento, ¿no? ¿Por qué? Porque los zapatos no nos permiten sentir la tierra, ¿no? Un tío que es médico me decía igual alguna vez, es que los zapatos son una invención del progreso. Y yo dije, los zapatos tienen toda la vida, ¿no? O sea, yo lo vi en historia, no me acuerdo si romanos o griegos o dónde lo vi, pero por ahí va. Y al final me sorprendía porque cuando lo analizaba profundamente, dije, sí, pues sí, tiene razón. O sea, hay sentido en el que los zapatos efectivamente te separan de las cosas naturales, ¿no? Y si a eso le sumamos, ya no les voy a comentar mucho, pero pues hay un montón de cosas que nos separan, ¿no? No de la desnudez me refiero, sino de la conexión. Desde lo que comes hasta lo que vistes, hasta lo que piensas, lo que escuchas, lo que ves y bueno, un sinfín de cosas. Entonces, la pregunta a los 64,000, les reitero, es pues ¿en qué momento me extravié de la conexión que tenía, ¿no? Y al final, creo que este ser cuestionador que tenemos todos, hay que dejarlo contemplar tranquilamente el lenguaje de la vida, sin esperar nada, sin pretender nada, sin juicios, estando ahí, que pase la vida un ratito. Yo la neta sí tengo un perrito, creo que ya lo topan,
ya lo han visto por aquí. Este perrito me hace prácticamente salir a pasear porque él quiere salir y pues yo digo, pues vamos. Y en esas salidas tan cotidianas, llamémosle así, pues llegamos a veces a pasarla también porque tenemos apreciación. Él apreciación porque quiere correr, quiere estar en el pasto. Y yo lo admiro porque digo, qué básico, carajo, ¿no? Y qué envidia, porque yo también quisiera revolcarme ahorita en el pasto sola, ¿no? Y es entonces en esta cuestión de esta confrontación tan mundana, digamos, ¿no? Que realmente viene esta cuestión del lenguaje de la vida. No esperamos nada, solo estamos ahí, suceden cosas, nos revolcamos como el perrito, no sé. O sea, el chiste es como darnos el chance de dejarnos afectar por el lenguaje que está ahí para nosotros, ¿no? Entonces, pues cuando dejamos de asombrarnos del lenguaje sutil que es absolutamente todo lo natural, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué me sirve entonces el lenguaje y su simbología? Es lo que tengo acá. Dice, si yo puedo percibir el lenguaje de la naturaleza y su simbología, puedo percibir la belleza. Y no estoy hablando de una belleza en específico, ni quiero tener cánones, ni quiero ponerlos, ¿no? Simplemente puedo conectarme con la cosa que está ahí, belleza, podemos titularla, con la gracia, podemos titularla, con lo que, como quieran titularla, no importa, pero es esa conexión que podemos tener entre el pensamiento, el sentimiento y el espacio y el tiempo. Y entonces eso, para llegar a términos muy mundanos, neta, pues simplemente se llama dejarse afectar. O sea, estoy aquí, estoy ahora, estoy en el presente y me late y quiero disfrutarlo. Entonces, el lenguaje de la naturaleza se convierte prácticamente en una herramienta para crear nuestro propio lenguaje. En el arte, la verdad es que yo así, todo el tiempo que llevo clavada en la filosofía, que ya son varios años, y en el arte me he dado cuenta que todo viene de ahí, ¿no? O sea, yo vengo de ahí, lo que digo, lo que pienso, lo que soy, de las maneras más profundas y simples, ¿no? Hermann Hesse lo sabía, no en balde escribió tantos libros que hablaban del principio, la niñez, la infancia, el jardín del Edén, el nacer, etc., ¿no? Entonces, bueno, yo les recomiendo arduamente regresar a la tierra porque es un principio básico fundamental. No les digo que hagan todo lo que yo quiera ni lo que yo les pida, o sea, no. Simplemente tomar la reconexión con ella en la forma en la que ustedes deseen, ¿no? Desde sembrar hasta contemplar, hasta tener ejercicios en el exterior. Ya sé que estamos pasando por una cuarentena ya de 4 meses, pero sí hay oportunidad de hacer cosas, ¿no? O sea, sí hay oportunidad de darse el chance de estar ahí para poder recibir información y dejar información también que no nos sirve. Entonces, les recomiendo realmente buscar cosas de bioarte, cosas de los mensajes de la naturaleza, geometría fractal, geometría sagrada, no sé, cosas que realmente les aporten algo más allá, ¿no? Entonces, es que hoy tengo un chorro de visitas, que aquí están todos así. Entonces, no, ¿qué ocupas? Bueno, entonces nada de lo que les comento es nuevo, eso ya lo sabemos, así por excelencia, ya sabemos que nada de lo que les menciono es nuevo, pero está bien padre esta cuestión de echarle un ojo a la vida y al arte y darme cuenta que el arte en este momento de la vida se está alineando con la naturaleza. El arte siempre ha estado ligado con la vida. Ya, mejor ahí. El arte, perdón por la interrupción, el arte está ligado
con la naturaleza en este momento. Entonces, el bioarte, ¿no? El arte siempre ha estado ligado con la vida, creo que en otras ocasiones lo he dicho, pero el que esté ligado en este momento con la tierra, el que esté ligado en este momento con el diseño, ¡puf! Es una locura, porque entonces se alinearon los planetas, ¿no? O sea, literal. Y bueno, el que a mí me interese este tema tiene que ver con algo que decía Teresa Margoles, que es una artista mexicana bastante ruda, que decía de qué otra cosa podemos hablar, ¿no? Y yo en este momento digo exactamente lo mismo. ¿De qué otra cosa podríamos hablar si no es del lenguaje natural que nos está en este momento de la vida diciendo así directamente: cambia, haz algo, muévete, siembra, ponte a hacer cosas productivas, hazte responsable, yo qué sé, ¿no? Son muchísimos mensajes. Y esto tiene mucho que ver con algo que les decía creo que hace 2 semanas, que es cómo la vida humana a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sabido como métodos de supervivencia. Entonces esta cuestión de la alineación con la naturaleza, con el lenguaje natural, no es meramente un invento, es algo que está sucediendo por mera supervivencia. Entonces los humanos lo que mejor sabemos hacer es eso, generar métodos de supervivencia, ¿no? Y digo supervivencia porque sobrevivir es otra cosa. Sobrevivir tiene que ver con... es otro término, pues, ¿no? Que no está dentro de este lenguaje, sino supervivir. Supervivir es quiero vivir bien, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? ¿Qué quiero hacer para conseguirlo? Y en esta cuestión como entonces de la ligación entre el arte y la naturaleza y la vida misma, humana y natural, existe entonces esta colaboración, digámoslo así, entre todos los lenguajes, donde todos empezamos a darnos cuenta que ya hagas lo que hagas, el paradigma ya cambió, y como el paradigma ya cambió, pues qué les digo, ¿no? Hay que cambiar, hay que generarlo. Entonces, la reinterpretación de los significados es bastante importante en este momento, es bastante paradójico también porque creo que todos nos hemos llegado a sentir como perdidos en este tiempo, perdidos en el espacio, literal, como la película de Perdidos en el Espacio, entre esta serie de circunstancias que nos suceden a cada uno y por separado y luego en colectivo y demás. Les voy a poner una serie de imágenes de cosas que creo que van a ser útiles para que ustedes puedan como visualizarlas y llegar a esta cuestión de la metáfora verde. ¿Las ponemos? ¿Ya? Ok, entonces la metáfora pues es una herramienta que, como ya mencioné en el texto del misterio, tiene que ver con la existencia, nos sirve para expresar aquello que no alcanza con las palabras. Entonces, esta metáfora verde que ustedes están apreciando ahí en las imágenes tiene que ver, por supuesto, con lo que se está generando y con lo que ya existe, ¿no? Lo que se está generando tiene que ver con muros verdes, con bioarte, con fotografías de células, cosas en descomposición que se pueden manipular, nacimiento de vida en ciertos soportes, etc. Pero lo otro que está ahí mismo en estas imágenes tiene que ver con lo que ya hay y que ha sido inspiración toda la vida, que es el cielo, las aves, y que finalmente esas inspiraciones son comunicación, es el lenguaje eterno de la verdosidad. Todo al final está conectado, el arte, la magia, la ciencia, la tecnología, la psicología, la administración que creemos que es así como de flojera. Es sumamente importante tener educación administrativa, financiera. Financiera tiene que ver con el dinero, pero la administrativa tiene que ver con los recursos, recursos materiales, recursos espirituales, mentales del cuerpo, etc. O sea, son muchísimos, ya. Hasta se me seca la garganta de tanto hablar, muchachos. Ok. Entonces, andan por allí
Ah, mira, ya me mandó mi hermana. Sí, por favor. Ya me mandó mi hermana lo de esta chica. Dejen ver si lo puedo copiar y pegar. A ver, ahí les va, ¿no? Ahora, ya me lo mandó, pero creo que van a tener que copiar el link y pegarlo. Ya lo verán, ¿no? Entonces, ya se los pegué por acá. Échenle una oídita. Jungle After the Rain. Escuchen la lluvia que esta chica vive en esta selva. Es bastante interesante lo que se puede llegar a percibir en ese sonido tan particular que tiene la selva después de un día de lluvia, ¿no? Ahora, pues voy a hablarles rápidamente de los 9 tipos de lenguaje que existen, no, los 4 tipos, perdón, de lenguaje que existen en la naturaleza, y el quinto que tiene que ver con el lenguaje humano, que también por supuesto es naturaleza, nada más que nos pegamos hacia nosotros. Bueno, resulta que existen muchos tipos de lenguaje también en la naturaleza, y sus principales funciones son nutrirse y replicarse. Entonces, en la biología existen estos lenguajes como unas formas de comunicación que entre eso que hay afuera de lo que es humano se está comunicando entre sí mismo, y luego entonces con nosotros también, por supuesto, ¿no? Ahí les va. Dice, en la naturaleza existen diferentes formas de comunicación en las que se emplea un lenguaje. Todos los organismos vivos tienen algún grado de interacción entre ellos, y el lenguaje que se da en ellos se estudia en la zoosemiótica. Esta disciplina basa su estudio en la comunicación biológica, celular y animal. Son las señales que se dan entre animales de diferentes especies que tienen en cuenta los diferentes sustratos físicos por los que la comunican. Entonces, obviamente los sentidos son semejantes, ¿no? El olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído. Ahora, les voy a chismear sobre el químico. El lenguaje químico tiene que ver con el olfato, tiene que ver un poco con el gusto. Y la mejor forma de tener lenguaje químico son las feromonas. Las feromonas que nos hacen que nos guste a alguien o que le gustemos a alguien también existen en el mundo animal, y hay inclusive, si no me equivoco, si hay algún biólogo viéndonos, plantas que tienen feromonas para atraer ciertos insectos o atraer ciertas aves y poder polinizar. Entonces, si no me equivoco, las abejas son un ser vivo que genera feromonas. Y bueno, luego viene el visual, las señales visuales que finalmente nos avisan sobre los peligros, por ejemplo, ¿no? O el potencial que tiene algo. Muchos animales han desarrollado el sentido de la vista porque nos permite descifrar mensajes que están por encima de los otros sentidos. Entonces es increíble porque llevamos dos tipos de lenguajes. El químico, que ni siquiera yo puedo ser consciente de qué está pasando con mi química y manipularla. No sé si exista, si alguien lo sabe, dígame cómo le hace. El visual, que es esta cuestión de... ¿cómo se dice cuando haces así? O sea, ¿te levantas? Bueno, cuando estás erguido y en la cuestión de ponerte de pie puedes percibir de mejor manera lo que es el territorio, ¿no? Entonces, ese también es un tipo de lenguaje. El otro lenguaje es táctil, que lo tienen mucho los niños. Creo que cuando somos adultos vamos perdiendo un poco ese lenguaje. Pero que sí lo tenemos de alguna manera, porque sí, con nuestro tacto podemos mostrar cariño y podemos también mostrar rechazo. Entonces, los niños que son naturales, digámoslo así, no tienen instaurados tantos prejuicios en su mente, sobre todo ellos tienen esta cuestión táctil de querer agarrar las cosas, sentirlas, meterlas a la boca, estar como en este juego, ¿no? Luego viene el sonoro, que el sonoro, por supuesto, es también de nosotros, pero que tiene que ver también con esta comunicación entre animales para poder señalar algo, para poder señalar el camino, para poder señalar
su postura o su posición en la cadena alimenticia, bueno, un sinfín de cosas. Y luego, que es el que más me gusta, no porque el resto no, sino porque esté más, que es el sutil. Y se los voy a leer. Sutil tiene que ver con el movimiento, con la acumulación del tiempo sobre las cosas, con el cambio, con el azar, con la invisibilidad de las cosas, con la maquinaria que es el mundo y sus formas de manifestarse tan ocultas. Entonces, lo que sucede con el lenguaje sutil de la naturaleza es que si no tienes disposición para verlo, para sentirlo, para vivirlo, para escucharlo, etc., no va a pasar, no va a llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque es sutil. Y si no podemos percibir lo sutil, independientemente de nuestra postura en el espacio, la actitud influye muchísimo, muchísimo en poder encontrar este lenguaje natural, ¿no? Por ahí se escucha un auto, pero no importa, es el vecino. Y bueno, viene lo último, que es la lengua humana, ¿no? Que finalmente el lenguaje humano, por decirlo así, la palabra, que es nuestro lenguaje en sí mismo, aparte de escribir, pintar, otros lenguajes existentes, bueno, pues nos permiten expresar conceptos, nos permiten expresar este tipo de cosas que estoy haciendo y diciendo ahorita, la explicación de cómo utilizar las cosas, la explicación de qué vivimos, cómo vivimos, y nuestros sentimientos, que creo que eso también lo hemos hablado en otras utilidades. Y quisiera concluir, pero no sin antes preguntarles si tienen dudas, todas, ¿no? Poquitas. Que nos digan qué piensan otra vez. Yo los leo, ahora sí los leo porque luego no los he leído porque es un rollo con el internet. Ha sido un proceso. Y bueno, por ahí vayan escribiéndole si quieren. Esta es mi conclusión. Entonces el lenguaje y el querer leer lo otro, lo que está fuera de mí y lo que está dentro de mí, nos conecta con la naturaleza. Es evidente que estamos hechos a imagen y semejanza de la vida, y es evidente también que en ella están las respuestas. Y el ejemplo más claro que tengo para concluir es uno que estaba platicando hoy en la tarde. Hay una frase que me decía un roomie que tuve, que es biólogo, por cierto, es orquideólogo, que decía: antes del amanecer la noche es más oscura. Y posterior a eso dije, claro, antes del amanecer la luz es más oscura, y hoy me dijeron el nombre, se llama crepúsculo, y entonces esa señal que te da la cosa natural que sucede todos los días en nuestra vida, que es amanecer, que es tan básico aparentemente, es la cosa que nos permite ver la metodología de lo que pasa conmigo, y entonces antes de que amanezca, antes de que llegue la calma, va a llegar lo peor, o va a llegar lo más oscuro, o va a llegar lo más tormentoso. ¿Por qué les digo esto? Porque la vida sí tiene una metodología implícita, aunque vivamos en cuerpos diferentes. Todos nos enamoramos, todos buscamos lo mismo, aunque lo nombremos de maneras distintas. Las cosas más básicas son las que estamos todo el tiempo buscando. Entonces el lenguaje sutil de la vida nos dice que antes de que amanezca va a ser más oscuro. Va a amanecer, pero también vamos a pasar por el crepúsculo, ¿no? Entonces está súper padre poder analizarlo así desde esta cuestión semiótica, analizar la vida. A mí el arte, la neta, me ha dado todas las herramientas para poder relajarme, para poder decir, ok, voy a soltar esto, para poder decirme si tiene propósito y sentido la existencia. No sé cómo explicarles porque creo que tienen que vivirlo. No va a ser suficiente la utilidad de lo inútil. Decía Cristina Rivera Garza, y con esto voy a cerrar: no bastará con la poesía, habrá que tener además los huesos livianos de los pájaros.
Entonces esto ha sido todo. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Los espero el otro jueves. El otro jueves tenemos un invitado. Vamos a hablar de la historia jamás contada. Vengan, pues tienen que escucharlo porque realmente es el chisme histórico más grande que yo he conocido y les va a despejar sus ideas y les va a abrir sus ojitos. Y bueno, pues ya. Hashtag la utilidad de lo inútil, hashtag dudar o no dudar, hashtag esa es la cuestión y hashtag ejercicio inutilizado 1000-8000. Nos vemos, cuídense. ¿Ya no me escribieron nada? No, adiós. ¡Bravo!